Dios es el Dios de la libertad. Vamos a orar también por el señor Martín, que necesita sanidad para hacer un viaje y completar su tratamiento. Oramos que el espíritu de fortaleza y de poder venga sobre el señor Martín y él pueda completar su viaje y pueda completar su tratamiento, mientras también la mano de Dios se mueve sobre él. Vamos a orar por una señora de aquí de Fresno que necesita ser sanada, fortalecida, restablecida en el nombre de Jesús. Así que oramos por estas peticiones. Si tú tienes una petición, cuando oremos, menciónala ahí, pon la mano en tu corazón y vamos juntos a orar en esta noche. Tenemos que creer en la oración. Sí, creemos en Dios, pero también creemos en la oración. La oración es un sistema creado por Dios. Es un sistema, es algo que funciona. Y sabemos que funciona porque Jesús practicó la oración. Alguien dijo que la única oración que funcionará para nosotros también será la que pongamos en práctica. O sea que orar funciona cuando lo practicamos. Entonces, yo quiero que tú vayas a la Biblia conmigo en Filipenses capítulo 4 y voy a explicar un poquito sobre este sistema llamado la oración. Fíjate que la oración es un sistema tan santo, puro, infalible para Dios, que Dios lo ha puesto en la palabra de Dios como el único medio para comunicarnos con Él. Fíjate, si fuese algo que tuviese falla, Dios no lo hubiera puesto. Si fuese algo que Él no va a tener en cuenta cuando lo practiquemos, no lo hubiera puesto. Si fuese algo que funciona un día y otro día no, que a veces Dios tiene ganas de ponerle atención o otras veces no, Dios no lo hubiera puesto en práctica y no lo hubiera escrito y no hubiera puesto promesas para aquel que ora. Sin embargo, la oración es infalible. Dilo 3 veces conmigo, porque mucha gente tiene duda de la oración. La oración es infalible. Dilo 3 veces conmigo. La oración a Dios es infalible. Sí, no tiene falla, nunca falla. Di, la oración a Dios es infalible. Una vez más, la oración a Dios es infalible. ¿Y por qué es infalible? Porque la oración es hecha a Dios. La oración involucra al Dios que no tiene falla. La oración invita y se conecta con el Dios que todo lo puede. Por lo tanto, la oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer. Escucha esto, esto es poderoso. Tu oración, por más pequeña que sea, puede lograr hacer todo lo que Dios puede hacer. Por eso la oración no conoce imposibles. La oración no presta atención a lo imposible. La oración es infalible. Esa es la confesión, hermana Mónica. Su oración, como la oración de cada uno de nosotros, es infalible. Puede ser que nuestra mente nos diga, ¿a quién estás hablando? A mí me ha pasado, te ha pasado seguramente, ¿no? Tú estás orando y es como que la carne te dice, che, argentino predicador, ¿a quién le estás hablando? Si no hay nadie, ni tu familia está en casa. Ahí está el techo y más alto del techo no hay nadie más. Pero nosotros sabemos que la oración es producto de algo espiritual donde envolvemos nuestra fe y sabemos y estamos convencidos que la oración siempre es oída por el Señor. Por eso la oración todo lo puede. Uno de los hermanos, medios hermanos de Jesús, Santiago, él no fue hijo de la Virgen María en el sentido que fue concebido sin la ayuda del hombre, fue hijo de José y María, fue hermano, medio hermano de Jesús. Él decía que muchas veces no tenemos porque no pedimos. Santiago capítulo 4. Fíjate, era tan clara la idea que tenía Santiago, hermano de Jesús, que aprendió de Jesús, que si uno no tenía lo que deseaba, era porque no lo pedía. Escucha esto. ¿Puede ser que el enemigo nos haga sentir que mi oración no vale? Claro que sí. Puede ser que el enemigo haga sentirme que
que mis palabras no tienen poder, que no soy digno, que quizá hay un pecado oculto o que quizá Dios está trabajando de una manera que yo no sé. El enemigo es mentiroso, pero Dios oye tu oración. Allá por los años 1700, en Inglaterra, un hombre dijo, era un general de un ejército, y él conocía de la oración, y este general muy famoso dijo, Satanás tiembla, escucha esto, Satanás tiembla cuando ve al más pequeño de los creyentes doblar sus rodillas y comenzar a orar a Dios. Satanás tiembla y su reino tiembla, se tambalean sus mentiras, sus artimañas, sus falsos poderes. Cuando tú doblas tus rodillas y comienzas a orar al Padre eterno que ve en lo secreto. Y dice que el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. La Biblia dice que Dios ya sabe de qué cosa tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Pastor Elvi, entonces, si el Padre bueno sabe de qué tengo necesidad antes que yo le pida, ¿por qué tengo que orar? Porque orar es la regla que destruye la artimaña de Satanás en el mundo. Orar es la regla del reino de Dios. Si tú quieres recibir algo, aún lo imposible, tienes que practicar el medio infalible que Dios ha puesto. Santiago dijo, no tenemos porque pedimos. No, no pedimos. Y si pedimos y no recibimos, es porque estamos pidiendo mal. ¿Es posible que alguien pida mal? Claro que sí. A veces pedimos cosas que no son la voluntad de Dios. A veces, en vez de pedir que Dios limpie mi corazón de resentimiento, pido que Dios dañe a la persona que me ha herido. Dios nunca va a hacer eso porque Dios no oye esa clase de oración. Pero sí, cuando tú le pides a Dios que Él te sane, Él ha venido para sanar. Y no encuentro en la Biblia donde Jesús diga, bueno muchachos, ya terminé mi ministerio, ahora no voy a sanar más. No, los discípulos siguieron reclamando el ministerio del nombre de Jesús diciendo, Jesucristo sigue sanando. Yo tengo buenas noticias para ti, para sacudirte un poco la fe. Jesucristo no solamente sanó hace 2000 años atrás, sigue sanando hoy y te puede sanar a ti si tú te animas a practicar este sistema de hablar con Dios llamado la oración que es infalible y creer en el nombre de Jesús. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Entonces la oración que no funciona es la oración que no cree. La oración que no funciona es la oración que no cree. Había una señora una vez, cuenta una historia, que fue a una iglesia y escuchó al predicador, que el predicador le dijo, si usted tiene fe, le va a hablar a la montaña y su montaña se moverá. La mujer se puso con mucho estímulo y realmente ella fue a su casa. Ella vivía en una torre y en uno de los pisos de la torre ella tenía una hermosa visión de lo que era el campo. Pero ocurrió que vino la ciudad, la municipalidad, y produjo una gran montaña de desechos y de tierras y materiales, y ella no podía ver todo lo que tenía. Literalmente era una montaña material. Y ella entonces abrió las ventanas un día y dijo, como mi pastor dijo, le voy a hablar a la montaña, y le habló a la montaña y cerró las ventanas. Y abrió las ventanas y dijo, yo ya sabía que no se iba a mover y vio la montaña ahí. Entonces lo hizo un par de veces, pero cuando abría la ventana decía, yo ya sabía que no se iba a mover. Entonces fue a hablar con el pastor y le dice, yo ya sé que no se va a mover. El pastor le dice, eso es lo que no está funcionando. Haga al revés, cierre la ventana, ore, mande a la montaña que se mueva y déjelo ahí, ni abra la montaña, déjelo ahí, déjelo en manos de Dios. Él ha prometido que la montaña se moverá. Ya el pastor se animó a creer con ella porque el nombre de Jesús estaba en juego. La mujer fue, hizo como el pastor le dijo, oró, le habló a la montaña, dejó sus ventanas cerradas y siguió trabajando. Se olvidó durante el día. Esta mujer tuvo que salir
y vino como al otro día a su casa otra vez. Y la sorpresa fue que cuando abrió la ventana de su casa, para su sorpresa, la montaña había sido movida por las máquinas de la municipalidad, las máquinas de la ciudad. Y entonces ahí comenzó a alabar a Dios. A veces hacemos como esta mujer, ¿no? Oramos y después decimos, ah, yo ya sabía que nada iba a pasar. No, eso no es así. Tú tienes que tomar tus palabras, tu actitud de orar y pensar, como decía aquel gran inglés que dijo, Satanás tiembla cuando tú te pones a orar. Tú tienes que arrodillarte, cerrar tus ojos, levantar tus manos y saber que en ese momento las fuerzas de tinieblas ya están temblando, porque tus palabras van a invitar al que tiene todo el poder, van a invitar a Jesús que apareció para destruir, deshacer las obras del diablo y no tienen otra opción más que abandonar y desistir. Por eso la palabra de Santiago también dice, sométete pues a Dios, resiste al diablo y él huirá. ¿Cómo resistimos al diablo? En oración. Lo resistimos orando. Cuando no tengo ganas de orar es cuando más tengo que orar. Cuando no tengo fuerza es cuando tengo que sacar la fuerza de adentro. Recuerda la promesa de hoy. Dios dijo que Dios te va a dar fuerzas para que tú puedas cumplir tu misión. La oración genera poder. La oración es lo que genera el poder para lo que queremos recibir. No hay ningún beneficio que no esté al alcance de la oración, bendito Dios. No hay ningún don, ninguna buena obra de Dios, ninguna buena voluntad, ninguna de las miles de promesas que no pueda ser alcanzada por la oración. La oración es infalible. Tu oración es infalible. Tu oración invita a Dios y Dios viene y entra en acción y hace milagros y se lleva la gloria de decir, el sistema que cree y que le di a mis hijos funciona. Por eso Jesús lo practicó. Jesús experimentaba largas horas en la oración, no solamente pidiendo, sino hablando con Dios. Orar es hablar con Dios. A veces pedimos. Necesitamos estar en la presencia de Dios. Orar y también leer la palabra de Dios. Orar y pensar sus pensamientos. Orar y alabarle, cantarle. Si no sabes qué decirle al Señor en tu oración, cántale aleluya. Dile gracias, Señor, por este día. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Pasa tiempo en la presencia de Dios y un espíritu de oración, un espíritu, eso es lo que quiere hacer Dios en esta noche. Dios quiere derramar un espíritu de oración sobre nosotros para que veamos el poder infalible de la oración y para ver milagros y maravillas. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice así, por nada. ¿Por cuánto? Por nada estéis afanosos. El estar afanoso es un estado que proviene del temor. El temor me produce estar en un estado de afán. ¿Qué es eso? Quiero saber qué va a pasar. Quiero tener señales. Comienza mi corazón a latir. No puedo dormir porque estoy afanado, no puedo dormir. Y eso, el afán que no está controlado, me lleva a estar en una excitación que produce cosas, descontroles en mi cuerpo, en mi vida. Dice aquí la palabra del apóstol, por nada. Pero pastor, tengo un problema. Por nada estáis afanosos. ¿Qué hago entonces, pastor? Tengo un problema. No te afanes. Piensa que Dios te ha puesto algo en tus manos llamado la oración infalible, que siempre trae testimonio. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas tus peticiones. Llega el momento que tenemos que aprender a orar. A mí me gusta orar por la gente. Parte del trabajo de pastor en servicio a Dios es orar. Y cuando alguien pide oración, yo lo hago de todo corazón. Nunca me canso de orar por las personas. Oro por las personas, oro por ti, oro por las personas, aún en mi tiempo cuando nadie pide nada. Yo oro, soy una persona que ora. Tengo un espíritu sacerdotal de orar por las personas. Y también oro por mí y por mi familia.
Pero llega el momento que el cristiano tiene que aprender a confiar en la infalibilidad de la oración y en la fidelidad de Dios a sus palabras, a tus palabras. Por eso dice, sean conocidas tus peticiones. La palabra iteo es deseos. Delante de Dios. ¿Dónde tiene que ir tu oración? Delante de Dios. Con toda oración y con ruego y acción de gracias. Fíjate, oración, ruego y acción de gracias. La oración, comenzamos a hablar con Dios, comenzamos a decirle, hola Jesús, ¿cómo estás? Y Él te dice, hola Dios, ¿cómo estás? Dios es tu amigo, Dios tu Padre. No es el juez que está esperando que hagas un error para condenarte, Él es tu amigo. Él fue amigo de Abraham y Él es tu amigo. Hablas con Dios y luego viene la parte del ruego. ¿Qué es el ruego? Donde derramas tu corazón para reclamar la persona de Dios involucrándose. Es por el ruego que Dios comienza a moverse cuando clamas al Señor. Dice, Él clama a mí, yo te responderé. El ruego envuelve a Dios. Y luego llega el momento de la acción de gracias. Completamos nuestro tiempo de oración, de ruego, con energía, con pasión, con entrega, sabiendo que mi oración es infalible a Dios. Y luego viene el tiempo de dar gracias. No te levantes tan rápido de la oración. Dale gracias a Dios. Dale gracias anticipadamente, sabiendo que ya Dios está obrando. Y es cuestión de tiempo. ¿Y qué hago, pastor, mientras pasa el tiempo? Creyendo. Lo recibirás, dijo Jesús. Entonces, cuando practicamos eso, verso 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando oramos, hermanos, alguien me decía, hoy estuve orando y sentí paz, siento paz. Ya me ha pasado a mí y también ha pasado con una hermana aquí de la iglesia. Ella hace muchos años vino y me dijo, pastor, ore por esta situación. Tengo un hijo que está acusado de algo muy grave en la corte y lo van a juzgar a él y lo van a condenar. Y oramos y yo sentí de decirle a esta mujer, todo va a estar bien. Ella tomó la palabra, como aquella mujer de la Biblia la tomó, dice que la agarró y se fue a su casa. Esto era un domingo. El lunes tenían que ir al juzgado, a la corte, para ver la decisión del juez y todo parecía que estaba en contra. Pero esa mañana, dice, pastor, me levanté a la mañana. Tenía algunas personas en mi casa que iban a ir junto conmigo. Y sabe que tuve paz, me dice. Tuve una paz que de tal manera comencé a preparar el desayuno para mis familiares, amigos, y me decían, ¿qué te pasa? ¿No estás desesperada? ¿Qué te pasa? ¿No sabes lo que va a ocurrir? El juez puede condenarlo a muchísimos años de prisión. Ella dijo, tengo paz. ¿Sabe lo que ocurrió? Fueron al juzgado, fueron a la corte, a los tribunales, y el caso se revirtió y sacaron todos los cargos de su hijo y ella pudo entender que Dios le había dado la paz antes de ver la palabra del juez. Cuando tú tienes la paz luego de orar, es porque Dios te ha dicho, ya está, déjame a mí. Lo que tienes que seguir haciendo es alabar a Dios y darle gracias porque es cuestión de tiempo. Entonces, por nada estéis afanosos, sean conocidas tus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, aún lo que tu propia mente dice. Por eso gente me dice, pastor, yo no sé cómo puedo estar en paz si mi mente me dice que todo está igual. Es que la paz viene del espíritu y no de los sentidos. Tu paz sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Eso fue lo que le pasó a aquella mujer llamada Ana en el primer capítulo de Samuel, cuando ella, dice la Biblia, que quería tener un hijo varón y no había tenido hijos. Fíjate que la palabra dice que Dios no le había permitido tener hijo. ¿Hay algo más imposible a que la misma palabra de Dios diga, Dios no le había permitido tener hijos?
Cualquier persona diría, bueno, entonces no ore, porque si Dios mismo no le ha permitido tener hijos, será la voluntad de Dios o hay un plan escondido. Ella fue a orar a Dios. Fue al templo a orar a Dios. Esta mujer llamada Ana, todo el tiempo antes de ir a orar, estaba triste, no comía, su semblante estaba demacrado. Su esposo la amaba y le dice, ¿por qué estás triste? Mira, yo soy más que 10 hijos, yo te amo, te cuido, es especial. Pero ella fue a orar a Dios. Y cuando estaba orando a Dios, pasó un tiempo de oración y me imagino de ruego. Y hablaba con Dios en voz baja, sus labios se movían, pero nadie podía escucharla. Ella derramó el corazón. Eso es lo que hay que hacer, hermanos. Hay que derramar nuestro corazón en la presencia de Dios. Pasó un tiempo y entró el sumo sacerdote Elí y la vio ahí arrodillada, orando, hablando. Y le dije, mujer, son las 11 de la mañana. ¿Estás borracha aquí hablando? Y la mujer le dijo, oh no, Señor, no me juzgues de esa manera. Tu sierva no está ebria. Tu sierva ha estado derramando el corazón delante de Dios. Ella le dijo a Dios en oración, la oración infalible, llevó la petición de ella delante de Dios y le dijo, Dios, si me das un hijo varón, cuando nazca, ese hijo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. ¡Wow! Fue específica, le pidió a Dios un hijo varón e hizo un pacto de amor con el Señor. Si me das este hijo, te lo voy a dedicar todos los días de su vida, será de Dios. Cuando el sacerdote oyó que había metido la pata, como decimos, que le había juzgado mal, le dijo, y todavía tenía la autoridad, le dijo, ve en paz y que Dios te otorgue la petición de tus labios. Y eso era como que mismo Dios le estuviera diciendo a Ana, ve en paz, es cuestión de tiempo. Ana fue a su casa y desde ese día no estuvo más triste, se fue en paz. Comenzó a comer, comenzó a beber y dice que su esposo se llegó a ella y Ana concibió. Antes era imposible, pero ahora la infalibilidad de la oración hizo que ella pueda concebir y dio a luz en su tiempo un hijo varón y le puso por nombre Samuel. Y cuando tenía 8 días, luego de destetarlo, lo llevaron para circuncidar y ella lo llevó y lo dejó en el templo, como había orado. Infaliblemente la oración trajo la concepción. Quiero decirte que lo que tú quieres concebir en tu cuerpo, la sanidad, lo que tú quieres concebir en tu ser amado, la libertad, lo que tú quieres concebir en tu vida, la oración es el medio infalible, el sistema que Dios nos ha dado para que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, Él te lo dé. Jesús nos dijo, y si algo pides en mi nombre, fíjate, Jesús se puso al servicio de la infalibilidad de la oración. Juan capítulo 14, y si algo pides en mi nombre, dice Jesús, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Vamos a Dios en esta noche. Vamos a orar por milagros. Vamos a pedirle a Dios que Él confirme este sistema llamado la oración. Recuerda, Satanás tiembla cuando ve al más pequeño de los cristianos
doblar sus rodillas y orar a Dios. Ningún ejército puede frenar tu oración. Ningún diablo puede cerrar tu boca. Si tu corazón está convencido de la infalibilidad de la oración y de la fidelidad a Dios y de que tu oración es valiosa para el Padre, el milagro viene en camino. Padre, oramos en esta preciosa tarde. Sí, Señor, venimos. Venimos sabiendo que tú estás oyendo nuestras palabras. Padre, gracias. Gracias que podemos orar con confianza y venir con confianza al trono de la gracia para recibir la ayuda. Señor, sabemos que la ayuda viene, porque todo el que pide recibe sin falla. Todo el que busca encuentra sin falla, y todo el que llame las puertas se le abrirá sin falla, porque tú lo has prometido. Oramos por sanidad en esta noche. Oramos por libertad en nuestros cuerpos. Oramos por un toque de la mano gloriosa de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por Agustín en esta noche. Enviamos la palabra, declarando, Señor, que ninguna arma forjada contra Agustín prosperará. Tomamos autoridad sobre esa coraza que oprime su mente, sobre ese espíritu de opresión que habla mentiras y malos deseos. Quita tus sucias manos de la vida de Agustín. En el nombre de Jesús lo declaramos libre. Rompemos la maldición sobre su vida y declaramos su corazón abierto para recibir el poder de Dios en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que tú no fallas. Oramos en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos que tú no fallas, Señor. Tú traes libertad y guardas la vida de ese joven Agustín en el nombre de Jesús. Oramos por el señor Martín. Padre, que ese boleto, el ticket de avión, él va a volar, Señor, sin problemas. Oramos por fortaleza para que pueda volver y cumplir su tratamiento. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Oramos por esta hermana de aquí de Fresno. Sea libre en esta noche. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, venga y obre en ella en el nombre de Jesús. Amado, amada, cualquiera sea tu necesidad, cree en esta noche. Hola, pastora Sandra, la paz de Dios sobre tu vida, la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Sé sano en esta noche. Oro, sabiendo que es infalible el poder de Dios. Dios escucha mi oración y Dios escucha tu oración. Oro que el poder de Dios te toque ahí donde estás. Oro que seas sano, libre de todo achaque para la gloria de Dios, no para mí, para la gloria y la exaltación de aquel que oye la oración. Clama a mí y yo te responderé, ha dicho el Señor. Yo clamo en el nombre de Jesús y mando la palabra de autoridad en el poder de su nombre que no falla. Sé sano, sé sana, sé libre. Sé restaurado, sé fortalecido, recibe en esta noche el toque de la mano de Dios. Recíbelo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Anticipadamente te damos gracias por los testimonios que están sucediendo en este preciso momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algunos de ustedes ya están sintiendo la paz. Había algunos de ustedes que estaban oprimidos y al abrir tu boca la paz vino aún antes de que terminen las palabras. Sí, antes que pida responderé yo, dice Dios. Dale gracias a Dios. Algunos de ustedes tenían problemas en los hombros. Mueve tus hombros y dale gracias a Dios. Dios sana en esta noche tu condición. Dios sana tu condición. Lo que es imposible para el hombre, para la ciencia, es posible para Dios. Dios no falla. El Dios de los cielos hace que tú concibas como Ana concibió. Tú concibes tu completa
sanidad en el nombre de Jesús. El milagro más grande no es la sanidad, aunque me apasiona orar, me apasiona ver gente tocada por Dios, me apasiona ver la mano de Dios invisible traer testimonios. El milagro más grande no es financiero, aunque me gusta ver la gente prosperar conforme su palabra. El milagro más grande es pasar de muerte a vida por recibir a Jesucristo, lo que se llama la salvación. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida o tiene la salvación. Mi pregunta para ti hoy es, ¿has recibido a Jesús en tu corazón? Tú me puedes decir, yo practico cierta o tal cual religión. La Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida o la salvación. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si hoy fuese el último día que vives en esta tierra, ¿tienes a Jesús en tu corazón? Si nunca has pedido a Jesús que entre en tu corazón, esa es la oración más infalible que hay. Cualquiera que pidiere jamás será avergonzado, dice la Biblia. Te invito a que lo hagas conmigo. Jesús pagó por tu pecado y por mi pecado. Jesús quitó todo del medio para que podamos recibir salvación y vida eterna. Di estas palabras conmigo ahí donde estás. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Y di, Padre, creo que Jesús es el Señor. Y creo que tú lo levantaste de entre los muertos. Y Él vive para siempre. Jesús, entra en mi corazón. Yo te recibo como mi Salvador personal. Te doy mi corazón, transfórmame y lléname de ti. Anota mi nombre en el libro de la vida y llévame de tu mano a esta vida gloriosa desde ahora y por toda la eternidad. Declaro que soy hecho un hijo de Dios. Declaro que Jesús es mi Señor y lo voy a seguir donde Él me lleve. Gracias, Señor, que a partir de hoy, dentro de mí, hay una nueva creación, un espíritu nuevo. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Gracias por tu perdón y por tu redención. Soy salvo ahora. Gracias, Señor. Amén y amén. Si hiciste esta oración, hay gozo en el cielo. Esa es la oración que nunca falla. La oración por salvación. Dios ha venido a morar a tu vida. Tienes un lugar en el cielo. Y si hoy fuese tu último día, tienes vida eterna, permanente y gozosa con Dios. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión, ¿no? Hermano Kiko, qué alegría que te conecte. Gracias a todos ustedes por haberse conectado. Mira, Dios quiere derramar un espíritu de oración sobre tu vida. Comienza a practicarlo. Te vas a sorprender cómo el poder infalible de la oración va a levantar tu vida, a extender la victoria de Cristo sobre tu familia y a hacerte un vencedor en toda área. Porque solo el que pide recibe, solo el que busca halla y solo el que llama se le abrirá. Gracias por ser un partner generoso. Gracias por sembrar en este ministerio, por orar por nosotros. Recuerda, cuando tú oras, el cielo se abre sobre tu vida y Dios te dice, ¿qué deseas? Así que ora tu petición con confianza y ve a Dios en acción. Dios te bendiga. Nos vemos el martes que viene a las 7 de la tarde, martes 7 de la tarde. Que Cristo, el Cristo vivo que resucitó en Pascua, te fortalezca y te bendiga en esta noche. Dios te bendiga.